Cámpora, Solano Lima y después a Perón Isabel. Pero sobre el tema del viaje, a mí me llamó mucho la atención, claro, porque había leído libros sobre el regreso de Perón, y la verdad es que en todos los libros se coloca el regreso de Perón como que Perón tomó un avión en Madrid y llegó a Buenos Aires. Claro, sí. Y sin embargo, lo que se cuenta en este libro es todo un trasiego enorme de negociaciones, inclusive entran en juego las aerolíneas, porque algunas querían, otras no querían. Aerolíneas Argentinas, que obviamente en ese momento también era estatal y pertenecía al gobierno, primero se borra, después aparece. Siempre estuvo Alitalia, que es la que finalmente lo trae como la más segura, pero ¿cuáles son los detalles que más te sorprendieron de todas esas negociaciones? Porque después de todo era un argentino que estaba en el exilio, le habían permitido venir y podía venir hasta en un vuelo de línea. ¿Cuáles son los detalles que más te sorprendieron? Bueno, varios. Primero, efectivamente, toda esta situación, toda esta discusión que hay, una discusión que vos lo viste en el libro, es apasionante, de si a Perón lo traían en barco, si lo traían en avión, si lo traían en avión de línea, si lo traían en avión charter. Porque ¿cuál era el temor? Un atentado. Todo el tema era que la Junta no iba a permitir el desembarco de Perón y que lo iba a hacer de una manera violenta. Entonces, todo este es el primer elemento que se discute fuertemente. Y entonces, en el libro, ya lo van a ver, está todo, hemos conseguido los documentos de esas discusiones, donde se analizan los pros y los contras. El segundo elemento que se da muy fuerte en relación a esto es que una vez que se decide lo del charter, bueno, hay toda una negociación notable. ¿Por qué? Porque había que llenar el charter, quiénes iban y quiénes no. Y por supuesto todos se querían subir al charter, pero el problema es que no todos tenían la plata para pagar el charter. Entonces, juntar la plata para el charter fue todo un drama, y ese charter en definitiva nunca se terminó de pagar. Y entonces, para que ustedes vean, hubo que dar financiación a muchos de los que iban a viajar en el charter. Y entonces la financiación se logra a través del Banco Sindical. Cuando el gobierno de Lanús se entera, manda toda la, que hoy sería la FIP, al Banco Sindical para bloquear esos créditos. Después el tema se produce en relación, hay un episodio muy importante porque el periodista que narra esto, Miguel Ángel Barrao, un gran periodista, él trabajaba en una productora de radio muy importante en aquel momento que se llamaba Hit Producciones, que propone transmitir desde el avión el regreso de Perón. Y por supuesto que se hacen negociaciones con el justicialismo, se hacen negociaciones con Alitalia y se hacen negociaciones con el gobierno. Y el gobierno prohíbe que se transmitiera desde el avión. Pero entonces, obviamente, queda el tema, decidido esto, de lo que yo marcaba, la seguridad del vuelo, porque así todo estaba este temor de que el vuelo no llegara. Por eso LAN Chile no cotiza LAN Chile porque tenía miedo de represalias por parte del gobierno argentino. LAN Chile era estatal. Era estatal en ese momento, ¿no? Entonces no quiere tener problemas. Aerolíneas primero cotiza porque cotiza tratando de ver quién era el pasajero, y después, obviamente, cuando trasciende que podía ser Perón, se borran. Iberia y British Airways cotizan, pero también con poco entusiasmo, y finalmente termina cotizando Alitalia, porque había un contacto muy importante de jefes de la Fuerza Aérea que respondían al peronismo, pero que habían tenido responsabilidades en la época de Lanús y demás, y Alitalia. Y por eso Alitalia es la que cotiza, porque además, obviamente, toma esto como un elemento también de estandarte fuerte. Alitalia era la empresa que llevaba el Papa. Es interesante porque el avión en el cual viene Perón todavía está en servicio en África. Está dando servicio, por supuesto, como avión de carga de tercera categoría. Es un 18 que se llamó Giuseppe Verdi. Lo hemos localizado nosotros, y está entre Kenia y Ucrania dando servicios. Así que ese vuelo se hace realmente muy complicado, y hay que pedir autorización inclusive a la fuerza de aquí, al gobierno, pero hay todo ese temor de que el vuelo va a ser derribado, y por eso se toman un montón de medidas de seguridad
Y obviamente una de las cosas que se hace es, porque para no complicarlo al gobierno de Franco, que no quería tener nada que ver, por eso el vuelo se hace Roma-Buenos Aires y no Madrid-Roma-Buenos Aires. Ese es un elemento también político que se analiza y se tiene que pedir autorización al gobierno argentino. Lo que pasa es que en el gobierno argentino la interna dentro de la Junta era fuerte, porque ya muchos entendían que el fin de la Junta Militar era inevitable y que la venida de Perón era inevitable. A los fines de lo que políticamente representaba ese mito, después de 18 años infructuosos de querer destruirlo y no poder, obviamente ya dentro de las Fuerzas Armadas había una convicción que no daba para más la proscripción de Perón. Pero eso genera también mucho ida y vuelta. Bueno, ahora, una vez decidido el avión y decidido que no se va a poder transmitir desde el avión, de todas maneras se utiliza al periodista Miguel Ángel Barrau como elemento de información de seguridad. En ese momento no existían vuelos directos, el vuelo a Roma hacía una escala en Dakar. Y entonces, es casi en una saga de James Bond, se establecen una serie de pasos que describo brevemente para que la tripulación del avión supiera que podía avanzar y podía llegar a Buenos Aires.